Hallelujah. This one's a little hot. Hallelujah. Amen. Buenas noches, mis apreciados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Good evening, my brethren. Y doy gracias al Señor porque Dios me ha permitido poder predicar acá ahora. Y doy gracias también por los pastores, el pastor Howard y la pastora Daphne. Que Dios les continúe bendiciendo. Al igual doy gracias a los hermanos que nos han dado la oportunidad. Y seguimos adelante. El mensaje de esta noche es sobre despojémonos de todo peso y pecado. The message tonight is to leave all the sin and weight that you have. Amen. Bueno, vamos a tener un momento de oración. Let's have a moment of prayer. Amantísimo Dios que estás en los cielos, en esta noche te doy la gloria y te doy la honra, Señor, porque digno eres de ser alabado, Rey de reyes y Señor de señores. A ti debemos toda gloria, Señor. Dios mío, Señor, pongo delante de tu presencia, Padre, este mensaje, estas palabras, Señor, que no lleguen a ti vacías, sino que haga la obra en cada uno de nosotros por la cual tú las has enviado, Señor. Dios mío, te doy gracias y bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Sé tú abriendo los oídos espirituales, Señor, y el corazón, Señor, para poder recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les dije anteriormente, este mensaje, esta palabra, like I said before, this word está en Hebreos capítulo 12, is in Hebrews chapter 12, el verso 1 al 2. verses 1 and 2. Pero en este momento But in this moment, vamos a leer if you want to read el verso solamente 12:1. this chapter 12, verse 1. Dice de la siguiente manera, It says it in this manner. 12:1. Chapter 12, verse 1. Hebrews chapter 12, verse 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta palabra es bastante buena porque nos afirma verdaderamente en lo que tenemos que creer, ¿verdad? El autor de Hebreos aquí nos deja ver claramente una condición importante para que nosotros corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. He estado predicando en español, disculpe. It says in Hebrews chapter 12, verse 1. Wherefore, seeing we are also compassed about with so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Here we see Apostle Paul. Okay. Bueno, entonces vemos aquí que el autor de Hebreos nos deja ver la condición importante para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es necesario, lo que nos dice aquí la palabra, que nos despojemos de todo peso. Okay. In Hebrews, it says that the Apostle Paul wants to give us how we're going to run with patience this race before us. Vamos adelante. Sí, así es. Así es. Entonces, podemos ver que en el verso 1, ¿verdad?, de este capítulo 12 de Hebreos, sabemos que el autor de Hebreos no lo podemos decir, pero supuestamente creo que fue Pablo, pero todavía no está aclarado, pero nos deja ver algo muy importante para nosotros. Here we see in Hebrews, which we don't know the author, I think it's Apostle Paul, but it's not clear yet. Here we see what he says to the Hebrews. En esta palabra del verso 1, en este versículo, tenemos dos tipos de estorbo, ¿verdad? Here in chapter 12,
verse 1, we see two types of disturbances. Estorbos espirituales. Spiritual disturbances. Estos estorbos espirituales que nos impiden avanzar para correr la carrera. These spiritual obstacles that go against us to run the race that's before us. Para llegar al propósito de Dios en nuestra vida. To get to the purpose of God in our lives. Entonces vemos que en este versículo tiene dos partes. So we see in this verse there is two parts. Dos partes que son dos estorbos espirituales. Two parts that is two spiritual obstacles. La primera parte The first part, nos habla de todo peso. it speaks about all weight. Él dice que nos tenemos que despojar He said that we need to lay aside de esa carga. of that weight. Es una carga gravosa It's a heavy weight que venimos cargando that we come carrying it. desde que éramos niños, Since we were unos, kids, some, otros cuando éramos adolescentes, others when we were teenagers, otros cuando ha sido ya hecho adultos, others when we are now adults. y una es primero And the next one, first one is la baja autoestima. low self-esteem. ¿A qué razón esto? There is a lot of reason in this. Cuando nos decían que eran cuando niños, When we were kids, nos decían tú no sirves para nada, they would say you don't live for nothing. tú no eres inteligente, You are not intelligent. y muchas otras cosas más que nos decían o nos han dicho cuando éramos niños. A lot of other things that they had told us when we were kids. Y venimos cargando con esto. And we have come carrying with this. Y esto hace que la autoestima del niño, del adolescente, del adulto, baje. And this makes that the self-esteem of when we were kids or adults or teenagers will go down. Vemos que este estorbo lo sembró ¿quién? El enemigo. We see that this disturbance was put by the enemy. El enemigo sembró esto en nuestra alma. The enemy put this in our soul. Cuando fuimos niños, We were kids, cuando fuimos adolescentes when we were teenagers, o cuando ya estamos adultos. and when we are now adults. ¿Por qué razón? For what reason? Porque él quería Because he wanted, que cuando ya nosotros because when we are now, nos superemos, we will go above, el enemigo saca la tarjetica the enemy will take out that card y trae a nuestra mente and it'll bring to our minds esas voces those voices que cuando éramos pequeños, when we were little, cuando éramos we adolescentes were o teenagers, cuando éramos jóvenes, When we were algo adults. jóvenes ya. Tú no sirves, you are nothing, tú no eres inteligente, you are intelligent, you're not y eso lo intelligent. hace es el enemigo. And that is what the enemy does. Pero para despojarnos de este estorbo, But to lay aside this weight, nosotros tenemos que acudir a la palabra de Dios we have to go to the word of God y enfrentar la situación and to confront the situation conforme a lo que Dios dice. by how the Lord says it. Miremos Mateo 11:28. No tienen que buscarlo, yo lo voy a leer. ¿Sí? Let's see in Matthew chapter 11. Dice así: It says it there. venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. It says Matthew 11 chapter 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Entonces, el Señor nos invita So the Lord invites us que vayamos a Él, that we will go to Him. todos los que estáis trabajados y cargados. Everyone who is in labor or heavy laden. Vemos otro estorbo espiritual, So we see another disturbance, spiritual disturbance, malas actitudes. bad attitudes. Malas actitudes que han crecido en nosotros. Bad attitudes that have gone with us. Actitudes de derrota. Attitudes of losing us. Siempre nos decían, They always said, tú no puedes, you can't, tú no eres capaz. you are not capable of.
Pero el Señor te dice, But the Lord tells you, en Jeremías 29:11, Jeremiah 29:11, Jeremías 29:11, Jeremiah 29:11, dice de la siguiente manera, it says in this manner, porque yo sé for I know los pensamientos que tengo acerca de the vosotros, thoughts that I have, that I think toward you, dice Jehová, saith the Lord, pensamientos de paz thoughts of peace y no de mal, and not of evil, para daros el fin que to esperáis. give you an unexpected end. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. That's what the Lord says. Para todos aquellos que quieran estar en un momento de derrota o que crean que están en derrota, que ya no hay nada para ellos. For everyone who thinks that they're in losing, that there's nothing to do, there's no solution. Pero la palabra de Dios But the Word of God siempre tiene solución para nosotros. always has solution for us. Tercer estorbo espiritual, The third is spiritual disturbance, sentimientos de rechazo. rejected emotions. Nos dice, It says, es cuando hemos sido rechazados, when we have been rejected, cuando hemos sido despreciados. when we have been unknown, like despised. Vemos cuántos niños abandonados, You see how many kids are abandoned, aún sin estar abandonados. without even being abandoned. Pueden estar dentro del hogar, They can be inside the place, pero son despreciados. but they are despised. Son rechazados por la madre y el padre, They are rejected by their mom or dad porque han puesto en primer lugar otras cosas because they have put aside other antes que things sus hijos. before their kids. Por eso, That's why, o esa es la razón, or that is the reason why, que han crecido con el corazón herido. that's the reason why they have grown up with a heavy heart. Su corazón no ha sido sanado. Their heart hasn't been healed. Esto desata That loses amargura, a lot of odio, bitterness, a lot ira. of hate and angerness. y estas personas That these people no deciden nunca do not decide cosas never importantes, important things porque piensan que van a ser rechazados. because they think they're going to be despised or rejected. Pero el Señor te dice The hoy, Lord says right now, el Señor te dice hoy, the Lord says to you today, Jeremías 31:3, Jeremiah 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, the Lord hath appeared to me, saying, con amor eterno te he amado, Yea, I have loved thee with an everlasting love. por tanto te prolongué mi misericordia. Therefore with loving kindness I have drawn thee. ¿Qué más podemos pedir? What else can we ask for? Si el Dios omnipotente If the omnipotent God nos dice que nos ama, says to us that He loves us, ¿qué importa que los demás nos desprecien? what matters? What does it matter that everyone else goes? ¿Qué importa que los despises us? demás nos rechacen? What does it matter that everyone else rejects us? El amor de Dios es eterno. The love of God is everlasting. Y no solamente eso, And not only that, Él prolongó su misericordia. His loving kindness therefore with loving kindness have I drawn thee. Cuarto estorbo, The fourth disturbance, cuando han sido abusados por familiares, when they have been abused with family, abusados por amigos, friends abuse. pero ya es el tiempo But now is the time de soltarlo. to let it go. Tenemos que despojarnos You have to let go de esta situación of these situations y perdonar. and to forgive. Cuando perdonamos, When we forgive, podemos ser sanados, we can be healed porque el Señor nos restaura. because the Lord restores El us. Señor nos restaura. The Lord restores Tenemos us. que creer We have to believe en su palabra. in His word. En Isaías 43 In Isaiah 43, nos dice, it says, no os acordéis de las cosas pasadas, ni
ni traigáis a memoria las cosas antiguas. It says in Isaiah chapter 43, verse 18, Remember ye not the former things, neither consider the things of old. He aquí, yo hago cosas nuevas. Behold, I will do a new thing. Pronto saldrá a la luz. Now it shall spring forth. ¿No la conoceréis? Shall ye not know it? Otra vez. I will even Abriré caminos make a way in the wilderness en el desierto and rivers in the desert. y ríos en la soledad. Esa es la palabra que el Señor nos da. That is the word that the Para Lord aquellas gives us. personas que han sido abusadas, For everyone has been abused. tenemos ese Dios poderoso. We have that powerful God. Tenemos que soltarlo. You have to let it go. Tenemos que olvidarnos y perdonar. You have to forget and forgive. Tenemos que permitir que el Señor sane nuestras heridas. You have to let God to heal our needs. No podemos seguir toda la vida We cannot go all our lives acordándonos de las cosas pasadas, remembering of the old things that happened ni already. siquiera a memoria Never even in memory traigamos las cosas antiguas. we will go to the old things. Démosle la oportunidad al Señor en nuestras vidas. We have to give opportunity to the Lord. Él dice, yo hago cosas He nuevas says, I will do a new thing. y pronto saldrá a la luz. Now it shall spring forth. ¿No la conoceréis? Shall ye not know it? Porque otra vez de nuevo, Because again, Él va a abrir camino He is going to open a way en ese desierto in that wilderness. y va a abrir ríos en la soledad. And He's going to bring rivers in the desert. Tenemos que aferrarnos de las promesas que el Señor nos da. We have to take the promises the Lord gives us. No podemos vivir del pasado. We cannot live in the past. Tenemos que vivir el presente We para have to live poder in the vivir el present to futuro. live the future. Eso es lo que el Señor quiere. That is what the Lord wants. Busquemos Salmo 46:7. Let's look for Psalms chapter 47:7. Dice de la siguiente manera: It says in this manner. Jehová de los ejércitos Psalms 46:7. The Lord of hosts is está con nosotros. with us. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. The God of Jacob is our refuge. ¿Qué más podemos pedir? What else can we ask for? ¿Qué más podemos pedir? What else can we ask Si for? Jehová de los ejércitos está con nosotros. If the Lord of hosts is with us. Si Él es nuestro refugio, If He is our refuge, ¿por qué seguir acordándonos del pasado? why keep remembering the past? Tenemos que vivir el presente You have to live the present para que vivamos el futuro. so you can live the future. Quinto estorbo espiritual. Fifth, spiritual disturbance. Cuando somos perfeccionistas. When we are perfectionists. Cuando tenemos la manía When we have the mania que todo tiene que ser perfecto. that everything has to be perfect. Y si no lo logramos, And if we do not do it, make it nos perfect, frustramos. we get frustrated. Y vivimos frustrados. And we live frustrated. Estos son estorbos These are disturbances que cargamos. that we bring. Busquemos Romanos 12:2. Dice, Let's look for Romans 2. Romanos 12:2. Romans Dice, 12:2. no os conforméis And be not conformed a este siglo, to this world, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, but be ye transformed by the renewing of your mind, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. agradable y perfecta. Acceptable and perfect. De eso es que tenemos que preocuparnos. That is what we have to worry about. Preocuparnos por la voluntad de Dios, que es agradable You have to worry about the y es will of God. perfecta. Eso es lo que el Señor quiere. That's what the Lord wants. Sexto estorbo espiritual Sixth, spiritual disturbance que venimos cargando, that we bring. el temor. The fear. El temor no nos deja avanzar Fear doesn't let us advance porque no hay confianza because there is no confidence por las situaciones pasadas. by the past situations. Pero no solamente eso, But not only that, no hay confianza, there is no confidence, pero tampoco hay amor. but there is no love either. Busquemos Juan 4:18, lo que nos dice. John chapter Primero 4, Juan 4:18. John chapter 4, verse 18. Ven lo que dice.
Let's see what it says. En el amor no hay temor. Let's look for 1 John chapter 4:18. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan. 1 John chapter 4:18. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Entonces vemos aquí So we see here lo que la palabra de Dios dice. what the Word of God says. No tenemos que tener temor, You do not have to have porque fear, el amor que está en nosotros, because the love that is in us, el amor que Cristo ha puesto en the nosotros, love that Jesus has put in us, casi nada tenemos. we don't have nothing El Espíritu Santo, but the Holy Spirit. el amor. The love. El Espíritu Santo es amor. The Holy Spirit is love. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, And the Holy Spirit is in no us, debe haber temor. there shouldn't be no fear. Eso es lo que el Señor no quiere, That is what the Lord wants, que haya temor. that there will be no fear. El único temor The only fear es al Dios viviente, is of God. pero es un temor, But that is a fear, un temor reverente that's a reverent y love, no de miedo. and not of fear. Eso es lo que el Señor quiere. That's what the Lord wants. Recordemos que el temor nos paraliza. Remember that love paralyzes us. Por eso es que tenemos no tener temor. That's why we not have to have fear. El séptimo estorbo The seventh Espiritual. disturbance, es falta de dominio propio. lack of self-dominion. La falta de dominio propio Lack of self-dominion nos desvía del plan de Dios deviates us from the plan of God, y nos distraemos fácilmente and we distract easily. en cosas que no tienen utilidad para el reino de And Dios. things that does not have utility for the kingdom of God. Por eso el apóstol Pablo That's why the Apostle Paul le dijo a Timoteo. said to Timothy. Timoteo era un pastor muy joven, Timothy was a very young pastor. tenía muchos problemas, He had a lot of problems. pero el apóstol Pablo But Apostle Paul le dijo: said to him, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Según de Timoteo 1:7. 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, For God hath not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Bueno, esta es la palabra que el Señor le dio al pastor Timoteo. That's what the Lord gave to Pastor Timothy. Pero no solamente al pastor Timoteo. But not only to Pastor Timothy, Esa palabra sigue para nosotros, that word keeps going to us, para que podamos seguir adelante, so we can keep going forward, buscando el propósito de Dios, looking for the purpose of the Lord in our lives, preocuparnos más por el reino de Dios to worry more for the kingdom of God que por las cosas than materiales. for the material things. Ahora, esta es la primera parte, una parte de la primera parte, This is a part of the first part del peso. of the weight. Ahora vamos a la segunda Now parte let's del go to the versículo. second part of the verse. Segundo estorbo espiritual. The second disturbance En el mismo verso 1 de Hebreos capítulo 12. in the same verse of Hebrews. Nos dice: It says, el pecado que nos asedia. Son aquellos pecados que aún no hemos reconocido. are those sins that we have not recognized it, Que aunque somos cristianos, that when we are Christians, andamos cargando con ellos. we keep going with them. Pero como no hemos reconocido But because we have not de recognized que eso está en nuestro corazón that is not in our hearts, y que no le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo we have not given the opportunity to the Holy que Spirit trabaje en nuestras to vidas, work in our lives, estos pecados hay que enfrentarlos. we have to confront these sins. Hay muchos pecados, There's a lot of sins, pero uno de los pocos que puedo decir: but one of the few that I can say, pornografía. pornography, Pornografía que cuando nadie nos ve when no one sees us. y creemos no tenemos que estar al día. We believe we have to be in a day. A mí me dijo un hermano: A brother said to me,
Pastora, Pastor, yo tengo que ver pornografía para ponerme al día. I have to be in pornography to be up to date. Y yo le dije, ¿qué dice la palabra? And I said, what does the word say? ¿Te da la oportunidad para eso? Does it give you opportunity for that? Y lo veía normal. And he saw it as normal. Hay muchos There's a lot que para poder tener relaciones that sexuales, to have relationships, esposos, to have husbands, tienen que poner películas pornográficas. they have to put movies, pornographic movies, Y creen que está bien. and they think that it's good. Pero eso no es lo que dice el But Señor. that is not what the Lord wants. Pecado que nos asedian. Those are sins that take us. Pecado que están allí, Those sins are there, esperando el momento waiting for the moment que le demos una indijita that we get one, o un huequito a little hole para actuar. to act. Jesús le dijo a Nicodemos Jesus said to Nicodemus en Juan 3:5. in John 3:3 through 5. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así de suave. Jesús se lo dijo. ¿Verdad? Jesus El que said, no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus said in John chapter 3, verse 3, ¿Qué estorbo? Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Entonces Jesús dice, So Jesus said 5, in verse 5, respondiendo Jesús, Jesus answered, de cierto te digo, Verily, verily, I say unto thee, el que no naciere del agua except a man be born of water y del Espíritu and of the Spirit, no puede entrar en el reino de Dios. he cannot enter the kingdom of God. El Señor quería The Lord wanted, que Nicodemos entendiera and Nicodemus would understand que la salvación es clara. that the salvation is clear. No hay enredos. There are No puede haber estorbos en there nosotros. cannot be no disturbances in us. Tenemos que ser odres nuevos We have to be new vessels, para que el vino so that the vine que el Señor ponga en nosotros that the Lord puts in us no se derrame por las grietas. will not come out of the cracks. Por las grietas del pecado. Will not come out of the cracks of sin. Entonces tenemos que ser odres nuevos. We have to be new vessels. Para que ese vino nuevo Have to new wine que el Señor quiere derramar sobre nosotros that the Lord puts in us no se salga. will not come out. No estamos diciendo de que va a rebosar. Because we're not going to say that Cuando it's es not un gonna- odre that it's not nuevo, gonna fill. Puede rebosar. It can overflow, Pero el odre viejo but the old vessel tiene fisuras. has cracks. Fisuras por el pecado. Cracks of sin. Fisuras por la vida vieja. Cracks for the old life. Queremos vivir en Cristo You want to live in Christ y queremos seguir en la vida vieja. and want to keep going in the old life. Tenemos que mirar bien You have to look lo que la palabra dice. what the word says. En Hebreos 10 In Hebrews 10, nos dice, it says, 10, 22 al 23, Hebrews 10, 22 to 23. nos dice, acerquémonos con corazón sincero, Let us draw near with a true heart en plena certidumbre de fe, and full assurance of faith, purificados los corazones having our hearts de mala conciencia sprinkled from an evil conscience, y lavados los cuerpos con agua pura. and our bodies washed with pure water. Acercarse es algo continuo. Drawing is something continuous. Mantenernos firmes To be firm sin fluctuar. to a profession of faith without wavering. La profesión de nuestra esperanza, The profession of our faith. porque fiel es el que lo prometió. For he is faithful that promised. Mantengámonos firmes. You have to be firm. Eso quiere decir que seamos You persistentes. have to be persistent. No desmayemos. To not fluctuate. Sigamos adelante. But we have to keep going forward.
Ahora, ¿cómo podemos enfrentar este pecado How can we confront que nos this sin asedia? that besets us? Lo primero que tenemos que hacer, The first thing that we have to do, reconocer recognize que está ese pecado en mi vida. that sin is in my life. Eso está en mi vida. That is in my life. Y tenemos que renunciar. And we have to renounce. Renunciar a ese pecado. Renounce to that sin Ese pecado que nos asedia, que nos acosa. that besets us. Pero también tenemos que perdonar. But we also have to forgive. Perdonar Forgive todas las personas que nos han hecho daño. all the things that all the people who have done us harm. Todos los maltratos que hemos recibido. All the things bad that are given to us. Porque Cristo murió por nosotros. Because Christ died for us. Y si Él dio la vida por nosotros, And if He gave us our life, He gave His life for us. ¿qué hacemos nosotros que no perdonamos? What do we do that we do not? Si Él nos perdonó, If He forgave us, ¿por qué nosotros no perdonamos? why can't we forgive others? En Efesios 2:6 nos dice, And Ephesians 2:6 says, y juntamente con Él nos resucitó. and hath He raised us up together, Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Entonces vemos So we see que estos sentimientos de la carne that these emotions of the flesh que nos estorban that have disturbed us, para tener una correcta if we have a correct relación con el Señor, relationship with God, estos estorbos nos paralizan. those disturbances paralyze us. Pero veamos lo que nos dice Romanos So 8:10. let's see what Romans 8:10 says. Romanos 8:10. Romans 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, And if Christ be in you, el cuerpo en verdad está muerto the body is dead because a of causa sin. del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. But the spirit is life because of righteousness. Entonces nuestro cuerpo como hijos de Dios, So our body, like estamos muertos al body of pecado. Christ, we are dead to sin. Tenemos que olvidarnos. We have to forget Eso no es con nosotros, that is not with us, pero nuestro espíritu but our spirit vive lives porque está Cristo Jesús, because Christ porque Jesus, está el Espíritu Santo en the Holy nosotros Spirit is in us, y Él vive dentro de nosotros. and He lives in us. Pero tenemos no solamente que reconocer, But we don't have to only now no recognize, solamente tenemos que renunciar, not only to renounce, tenemos que echar fuera you have to take out de nuestra vida esos demonios, of our life these demons, porque Cristo nos dio el poder. because Christ gave us power. Él nos dio el poder para que lo hagamos, He gave us power to do porque it tenemos el Espíritu Santo. because we have the Holy Spirit. Y no queremos que estos estorbos We do not want these disturbances continúen en nuestras vidas. to continue in our lives. Y estos estorbos son espíritus demoníacos And these disturbances are demonic spirits que el diablo ha enviado that the devil has sent para destruir nuestra vida, to destroy our lives, para trazar nuestra vida, to detain our life, para que no hagamos el propósito de Dios. so that we won't do the purpose of God. Pero el Señor tiene pensamientos de bien, But the Lord has thoughts of good Para nosotros. for us. tiene pensamientos de bien He has thoughts of good y de paz and of peace y no de mal. and not of evil. Tenemos que tomar autoridad. You have to give Him authority. Nosotros Take authority. no somos cualquier cosa. You're not whatever. Tenemos que tomar autoridad sobre el enemigo. And take authority over the enemy. El enemigo no tiene derecho en nosotros. The enemy does not have El any enemigo no authority puede in us. batirnos de allá para acá. The enemy cannot take us over there and over here. Somos hijos de Dios, We are children of God. pero tenemos que cerrar But we have to close las puertas the doors. para que Él no tenga ninguna actividad en nuestra vida. They won't have any activity over La our life. actividad es solamente de Cristo en nuestra The vida. activities of Jesus Christ in our lives. Por eso tenemos que cerrar las That puertas. is why we have to close the doors. Por eso es que el autor de Hebreos That's why the author of Hebrews pensó en esto. thought of this. El pueblo de Israel The people of Israel había pasado por persecuciones, have passed by persecutions. tenían tantos problemas, They have a lot of problems. venían cargados They were weighted.
pero venían también con pecados que los estaban atormentando. but they also had sins that were tormenting them. Por eso Él le da la esperanza y le dice, That's why he gives us the Hebreos hope 2, in Hebrews 2. puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Putting our eyes over Jesus, who is the author and finisher of our faith, El cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. in Hebrews 12, 2 it says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Fíjense bien, el cual por el gozo puesto delante de Él, Who for the joy that was set before him, Él no estaba triste, he was not sad. estaba contento porque nos iba a poder dar la salvación. He was joyful because he could give us the salvation, A pesar que pasaba por Él todos los pecados del mundo, even if all the sins, los pecados de todos. all the sins. Él dice, He says, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, who for the joy that was set before him endured the cross, menospreciando el oprobio. despising the shame. Cuando le escupían la cara, When they spit in his face, cuando les tapaban sus ojos, when they would Cuando- cover their ears, ¿sí? Cuando le tapaban los ojos, when they would cover his ears, his eyes, preguntándole asking for them. quién te escupió, quién te... Pero Él menospreció lo oprobio, Who spit on you, but he despised the shame. triunfó. He triumphed. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. That's what we need to do. Menospreciar aquellas cosas que el enemigo pone a nosotros para que caigamos. That's what the enemy does to put us down, Despreciar el oprobio. to despise the shame. Y dice que se sentó And he sat down a la diestra del trono de Dios, at the right hand of the throne of God, porque venció. because he is he's Y victorious. si Él venció, And if he triumphs, nosotros también venceremos. we can triumph also. Eso es lo que el Señor quiere. That's what the Lord wants. Dios le bendiga. God bless you. Yo quisiera en esta noche pedirle I want to ask you tonight, todos aquellos hermanos everyone, every brother que han sentido that who has felt, que han venido cargando con esos estorbos that they espirituales, have felt that they have been coming with these weights, que han venido cargando con ese pecado que los asedia, with that sin that comes against us. pueden pasar adelante, Can you come forward? como usted quiera, How you want. sentado